¿Qué tal amigos? Pues estamos en vivo otra vez, esperemos que estén muy bien y tenemos ya rato que no transmitíamos, pero aquí estamos de nuevo y acuérdense que tenemos proyectos pendientes que vamos a continuar, pero por ahora nos toca divertirnos un rato. Vamos a continuar con la pantalla esta o el escenario o como lo quieran llamar del Cid, que nos quedamos aquí en el exilio del Cid. Vamos a continuar con este. Vamos a escuchar la historia. El rey Alfonso envió al exilio a su más leal y capaz servidor, Rodrigo Díaz, el Cid, con tan solo su caballo Babieca. Mis dos hijas y yo nos quedamos en un monasterio en Castilla. Cuando Rodrigo y yo nos separamos, sentí como si me hubiesen arrancado una uña del dedo. Solo, Rodrigo se alejó cabalgando en el invierno castellano, pero no estuvo solo mucho tiempo. Donde quiera que fuera encontraba mercenarios y soldados deseosos de seguirlo. Pronto tuvo un pequeño ejército propio, pero el Cid no deseaba quedarse para siempre vagando por los desiertos páramos de Castilla. Necesitaba un castillo y un señor al que servir. También lo encontró, aunque en el más insospechado de los lugares. Ok, vamos a iniciar otra vez aquí la partida. Dice, el Cid debe sobrevivir, el Cid debe de encontrar una nueva ciudad donde vivir y un señor al que servir. El Cid ya no lidera su ejército español, así que familiarízate con el árbol de tecnología sarraceno, o sea, te va a dar otra civilización para usar. Aprende a usar cuándo debes luchar y cuándo debes de huir. Es posible que necesites destruir las murallas que te bloqueen el paso, pero solo si no tienes otra alternativa. El Cid no considera al rey Alfonso como un enemigo, sino un vato equivocado. Por lo tanto, no destruyas sus posesiones del rey a no ser que te veas obligado. En los exploradores dice, informes de tus exploradores. El Cid de Rojo comienza solo en el exilio. No temas, pronto encontrarás simpatizantes con tu causa. Tu economía será bastante precaria hasta que encuentres un viejo enemigo. El rey Alfonso Azul es un enemigo, pero supone más una molestia que una amenaza real. El verdadero enemigo es el conde Berenguer de Barcelona, los Púrpura. Muy bien. Mutamid Verde es tu aliado en potencia, al igual que todos los musulmanes que te encuentres en el camino. Sí. No soporto tu presencia. Abandona mi reino inmediatamente. Ok, pasa algo raro aquí. A ver, permítame tantito, como que se está yendo de lado. Así que vamos a salirnos. Y volvemos a entrar. Algo le moví, nos saltamos la historia. Sí, otra vez se va no de lado. soporto tu presencia. Abandona mi Muy reino. bien, nos salimos, algo está pasando aquí. Creo que me salí de... Esto pasa cuando te sales del juego y vuelves a entrar. O sea, más bien cuando te cambias de pantalla. Así que vamos a iniciar otra vez el juego. Vamos a lanzarlo. Menú de campaña. Otra vez iniciamos. Nos las pasamos, nos las brincamos. Ah, qué extraño. Sí, no soporto tu presencia. Abandona mi reino inmediatamente. Muy bien, sí, está muy extraño esto. A ver, espérenme, algo me está pasando aquí. Esto ya me ha pasado antes, pero se me hace raro que me pase en este momento. Creo que lo que sí era guardar – 1. Aceptar.
sigue enviando a la esquina. Vamos a entrar de nuevo. Lanzamos el juego. Esta línea de Spotify está medio extraña. Vamos a ver qué pasa otra vez. Cid, no soporto tu presencia. Ahí está ya. Abandona mi reino inmediatamente. Bueno, realmente no sé qué pasó, pero pues ahí está. Nos están corriendo. El rey español. Siempre son así los reyes españoles, pero ni modo. Mío Cid, ya sé que el rey está enojado, pero seguro que no quieres irte sin tu caballo Babieca. Te espera en el establo que hay al noroeste. El noroeste, norte, sur, este, oeste. Entonces aquí hay un establo. A ver. Mío Cid, aquí ¿Está? está tu caballo. No juzgues al rey Alfonso con demasiada dureza. Te abriremos las puertas. Ve con Dios. Ok, vamos a salir. Vamos a aumentar un poquito la velocidad. Ahí está volando el caballo y el perro, iba a decir. Se supone que es por aquí. Este juego lo jugué cuando iba en la secundaria, creo. No sé si lo jugué antes otra vez. Perdón, después de eso. Pero no recuerdo haber llegado hasta aquí. Ya es suficiente ventaja. Caray. Si el Cid vuelve a la ciudad, podéis atacar. Bueno, es mejor escapar. El rey Alfonso debe estar loco para mandarte al exilio. Te seguiremos a donde vayas, mío Cid. Ok. No todas las batallas se pueden ganar, así que a veces es mejor retirarse, pero si vienen... Si vienen hay que atacar. Ok, vamos a explorar un poco. Vamos a ver qué hay para acá. Pero acá debe de haber algo. Ay, caray. Uy, está plagado. Bien, pues le queda la mitad de vida. Creo que sí se los puede aventar a estos. Caray. Ok. Bien, no me queda más que seguir explorando y a ver si... Saludos, mío Cid. Mi señor Mutamid conoce tu situación y te invita a visitarlo en su ciudad de Zaragoza. Mutamid. Está a poca distancia, hacia el sudeste. Ok, bien. Ya me corrieron, no hay bronca. Hay que seguir explorando y crear nuestra propia ciudad, pero vamos a ver qué más hay aquí. Y usar este porque es el que se va recuperando aquí. El puntaje, la vida, esto no se recupera. Así que vamos a ver qué hay por aquí. No, esto ya pueden avanzar hacia acá. Bueno,
El Cid debe sobrevivir. O sea, si me lo matan, pierdo y debo de ir al castillo este. Voy a tratar de ir por acá. Y se queda ahí. Debe de haber un camino por acá. Aquí está otra vez el rey Alfonso español. Me la va a hacer de, ya saben que. Mío Cid, el rey Alfonso ha bloqueado el único camino que lleva a Zaragoza. Si queremos pasar, tendremos que asediar su castillo. Quizás al sur encontremos las tropas que necesitamos. Y ahí vienen. Oh, corran. Vamos a hacerlo salir. Ok, son 3 para 1. No tengo infantería, pero vamos a tratar de destruir este. A ver cómo lo hacemos ahorita. Dicen que para acá hay algo. Vamos destruyendo este también. A ver qué hay para acá. Mío Cid, si consigues destruir el castillo de Alfonso al norte, te daremos lo poco que tenemos. Ok. Ah, se llevaron la reliquia. Llegué tarde. Aquí hay una reliquia. Bien, muy bronca. Tengo que pasar pues esta fortaleza.
que mañana, yo creo. Recuperando. Vamos a esperar aquí. Pues va a tardar un poco. Pero el chiste es no perder tantos. No perder tantos soldados. No atacan, no tienen desarrollo para atacarles todavía. Así que lo puedo atacar así. Cid, no ganamos nada luchando entre nosotros. Hagamos una tregua y vayámonos cada uno por nuestro lado. Bien, en cuanto lleguemos aquí, al parecer van a empezar a atacar eso, es lo más seguro. Así que... ¿qué otro? Nos encontramos de nuevo, Cid. No podías haber llegado en mejor momento. El ejército del conde Berenguer se acerca a las murallas. Derrótalo y te daré la tierra que rodea mi ciudad. Bien, voy a meter a este y a este. Y voy a sacar al Cid. Caray, este quedó.
Acepta esta pequeña recompensa por tus esfuerzos. Puedes usar a estos aldeanos para construir tu propio campamento al noroeste de Zaragoza. Pero mantente alerta. Berenguer puede volver. Ok, ya puedo para poner... Ya puedo hacer mi propia ciudad, mi propio campamento. مستعدة. حسنا. حطابة. حطاب. حطاب مستعد. حطاب. Ah, caray, no tengo madera todavía. Vamos a explorar un poco. Entonces podemos entrar por aquí. Por aquí sí. Que le entras. Vamos a dar una buena explorada.
أمر بناءة. Ok, creo que podemos atacar con este ejército solamente. Pero escuela. صحيح. Oh no, otra vez. Creo que le presté la función y shift. Ahí está. ¿O no? Está medio extraño esto. نعم مستعد. Bueno, sí está medio extraño. Bien, voy a reiniciar el juego. Se me hace muy extraño que en la original me pase esto. Vamos a guardarlo como 1, 2, 3, aceptar. Sí, y vamos a reiniciar. A ver, iniciamos de nuevo. Bien, ahí estamos otra vez. Se cerró, no sabemos qué pasó. Pero pues ni modo a darle. Vamos a poner una torre aquí. Vamos a
Picar aquí piedra, digo oro. Ok, yo digo que podemos derrotarlos así en castillos, aunque ellos tengan mucho oro. Vamos a intentarlo, ¿verdad? Mejor me apropio primero del terreno aquí. De hecho me faltan monjes. Aquí está uno. Aquí debe de estar ya. Ah, caray. No, sí, tiene desarrollados matacanes. Entonces vamos a tener que avanzar a Imperial.
¿Dónde van? ¿Dónde van? Ok, la regamos. Vamos a seguir aquí, pero... عامر منجم عامر منجم عامر منجم بناء 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 Ok. Me queda poco este. Muy bien, ya destruyendo este castillo. No podemos matar también, pero bueno.
Bien, no fue tan difícil al parecer, no me esforcé tanto tampoco, aunque me están a punto de matar a al Cid. Bueno, casi no hice soldado realmente. مستعد. Y bien, pues así de fácil fue. La traición, la decepción, hermano. Bien, vámonos ya recio, vámonos recio. A destruirlo todo. Vamos a apurarnos porque ya me está dando sueño.
بناءة. No se da por vencido este. Aquí hay más. Derrota al conde Berenguer, pero pues ya no hay nada que derrotar. Mutamid, señor de Zaragoza, era un gobernante carismático, además de poeta y artista como muchos otros moros. Los logros culturales de los moros hacían que el resto de Europa pareciera bárbara en comparación. Mientras el Cid conversaba con el señor Mutamid en su suntuoso palacio, este comía de platos que le llegaban flotando sobre un canal interior. Mutamid otorgó ricos regalos al Cid y lo convirtió en un hombre rico. Pero el Cid, siempre leal a Castilla, le convenció para que ratificara un tratado por el que Zaragoza se convertía en parte de Castilla. Aún desde el exilio, el Cid seguía expandiendo el imperio de Alfonso. El Cid nunca luchó abiertamente contra el rey Alfonso, aunque sí lo hizo contra el conde Berenguer y otros señores españoles, que de los moros solo buscaban los tributos en oro y no estaban interesados en hacer alianzas con ellos. El conde Berenguer sería el enemigo del Cid durante muchos años.
Bien amigos, sería todo. Espero que hayan disfrutado esta primera transmisión de hace varios días, ya que estamos estrenando equipo y estamos haciendo las pruebas. Saludos y espero que les haya gustado. Adiós, luego nos vemos con la Guardia Negra. Saludos y hasta la próxima.